Fonseca, Irene Chinchilla, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy ¿Todo buenas bien, Irene? tardes. Y bueno, ya hay lista de la selección nacional tanto para el partido ante Honduras como para el partido ante la selección de Argentina, con algunos nombres incluso que veíamos en la nota que no están en la nómina para enfrentar el repechaje por la Copa Oro. Anoté por ahí Jimmy Marín, Brian Oviedo, Yeltsin Tejeda, Jeffrey Valverde, que habría que confirmar si también la lesión que había tenido repercute o no. Esta semana en un principio se incorporaba a los entrenamientos. Y Carlos Mora, son 5 nombres que son llamativos, que no están en lista. Sí. ¿Qué dice Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, bien. La verdad que con mucho entusiasmo de cara a lo que vendrá para la selección nacional y ya con los nombres propios, y eso nos permite avisorar, jugar, pensar en equipos, en posibilidades, en alternativas. Y creo que muchas veces desde la opinión pública y mediática nos encanta como generar estridencia en la lista no nos llenó las expectativas. Creo que fue una escogencia correcta. ¿Que puede haber nombres propios que quedaron por fuera que podrían haber estado? Sí. ¿Pero es un escándalo algún futbolista que haya quedado marginado? No. Me parece que hay muchos apuntes positivos y que son correctos respecto del armado de la lista de Gustavo Alfaro. Ahora lo vamos a ir desglosando tal vez en dónde puede haber más o menos polémica. Pienso rápidamente en Carlos Mora, tal vez un futbolista que podría haber ingresado. La trampa de decir quién tiene que entrar es que tenés que sacar a uno. Y cuando sacás a uno tal vez no está tan fácil en esa cuestión equilibrada que necesita una lista a la hora de enfrentar un partido donde tenés que tener todas las posiciones cubiertas, de la mano con una idea de juego que debe pensar el entrenador, que para mí va a ser 5-2-3 o 5-4-1 de acuerdo a lo que expresó él discursivamente y también lo que manifestó en cancha el equipo contra El Salvador. Entonces me parece que es una lista correcta, que deja poco margen para la gran queja y que después deberá dar el paso siguiente, que es desde los futbolistas escogidos, cómo eso se materializa en el terreno de juego con una buena propuesta de partido acorde a la circunstancia, al rival y a lo que se juega. Porque no es menor considerar y poner en la balanza que es un solo juego, 90 minutos, el pase que se está jugando a la Copa América y un rival que tiene muchas bajas, pero que está calificado y que acumula más tiempo de trabajo. Entonces, los nombres siempre generan un poco de zozobra y es una hiperbolización de no está aquel, no está el otro. Me parece que esta vez no hubo tanto grito desaforado de que faltaban algunos futbolistas. Sí, vean los nombres que estuvieron en noviembre contra Panamá y los que están hoy. Para empezar el análisis con esto. Aquí, la gran diferencia se llama Keylor Navas. Keylor Navas no estuvo en los partidos contra Panamá. En la portería, lo de Moreira ya está enterrado. Yo ni siquiera lo menciono. Ya está. Fuera del Elite 60 es un... Sí, adiós. o sea, yo creo que ya todo el mundo lo esperaba. Me parece que en el análisis como que llover sobre mojado. Moreira no cuenta para el cuerpo técnico de la selección. Y eso hay que saberlo a la hora de analizar el departamento de porteros. Podemos ponernos aquí a alegar que falta Moreira, pero Y además, no lo consideran. va a jugar Keylor Navas. En eso yo creo que no hay discusión. Tal vez sí deja la duda el rendimiento que ha tenido Kevin Chamorro, pero más allá de eso yo creo que va a jugar Keylor Navas. Sí, Entonces, no hay mayor complicación. Vean Sí, esta. el tema que iba a decir de los porteros, que la realidad es que hoy Keylor, con 37 años, sigue siendo puesto fijo. Y todavía no hay una claridad respecto de quién lo va a suceder, porque ninguno ha tomado la batuta. Podemos debatir si Chamorro tenía que estar o no, si Lescano con los partidos que sumó ahora en el último tiempo en el Herediano, porque Aaron Cruz se lesionó y le permitió el espacio, podría haberse metido. Pero la realidad es que hay un debate de este nivel contra este nivel. Y esa distancia es algo que tiene que apuntar la selección, porque tiene 37 años Keylor. No cuestiono sus condiciones, sí lo pongo en perspectiva de lo que vendrá de acá a 2 años al Mundial y también de a dónde va a seguir Keylor su carrera, porque la edad que tiene y el lugar competitivo al que vaya a ir también pueden condicionar. ¿Y quién va a tomar la batuta de eso? Ese es el problema para mí. Aquí, Valverde, Pipo y Oviedo. Sí, Pesa la camisa, ¿no? Porque Pipo está jugando igual que estaba jugando en la Liga, ¿o me equivoco? sí. Es el mismo Pipo, me equivoco. No, me Pero parece ahora que- está en Sporting, entonces ya quedó fuera. No, me parece que tiene que ver con el crecimiento de Fernán Farrón. Fernán Farrón es un futbolista que en la serie con Panamá no estaba contemplado y empieza a evolucionar en lo futbolístico, en el temperamento, en ordenar las emociones al servicio de la parte del juego y empieza a ganar territorio. Eso en el primer apunte, como para hacer puesto por puesto. Copiar, pegar lo de Joseph Mora con Brian Oviedo. Mora, cuando estaba en la MLS, estaba fuera del radar. Viene al Saprissa, se pone en la vidriera, tiene un campeonato correcto, cumple. No la está rompiendo, tampoco ha tenido errores groseros, que para un lateral para mí cumplir es suficiente, y le permite en un lugar donde hay falta, no hay tanto laterales izquierdos, se mete por Oviedo. Y lo de Jeffrey Valverde, que para mí el gran problema de Valverde, al margen de si está tocado o no,
es su polifuncionalidad, que muchas veces es una virtud y otras veces atenta. Cuando vos tenés que hacer listas más acotadas, tal vez atenta. Pero antes de lesionarse ya era banca en Saprissa. También. O sea, venía siendo suplente en Saprissa. Y Saprissa había perdido curso porque Taylor también creció mucho como lateral derecho. Y en Saprissa también pasa que tiene muchos extremos y muchos jugadores que tienen polifuncionalidad, que pueden jugar en esa posición, una posición que se le da muy bien a Jeffrey Valverde. Sin embargo, en Saprissa era una necesidad torneos atrás porque él jugaba como lateral y a veces podía hacer ese cambio en posición y tener múltiples opciones, pero ahora con la llegada de Josep Mora se le trunca un poco esa titularidad también en Saprissa. Y te agrego algo, Monte, que lo de Axel Quirós, porque también a veces en esta lista se concatena una cosa con otra. Jeffrey Valverde era un jugador que tal vez cumplía como lateral por ambos sectores y era como una rueda de auxilio en ese aspecto, pero aparece Axel Quirós que juega en las dos posiciones. Entonces ahí tenés ese lateral de dos perfiles que te cumple. Después tenés a Josep Mora como especialista por la izquierda, a Taylor como especialista por derecha. Y si nos ponemos aún más profundos todavía y queremos pensar en un Lassiter retrocediendo el lateral izquierdo en una línea de 5 como hace en Monreal, que puede hacer algo similar en la selección, también podría ocupar ese carril. Entonces, a veces es lo que yo decía con anterioridad, ok, está este afuera, ¿dónde lo metemos y por quién? Porque hay que sacar futbolistas. Y en esa cuestión de equilibrio no es tan sencillo y me parece que se explica por ahí la cuestión de Valverde afuera. Vean los volantes. Vamos a pasar con los volantes, que es donde hay variantes más significativas respecto a noviembre en la selección mayor. Respecto a noviembre, Carlos Mora queda afuera, que a mí sí me sorprende mucho. Justin Salas, que Justin Salas me parece que es natural, ¿verdad? Salió del radar. Salió del radar. Acuña. Lo de Acuña... Lo de Acuña me parece que queda fuera por Jefferson, ¿no? Sí. Si lo comparamos con esto, sí. En el medio sí, podría... Bueno, en noviembre no estaba Galo. No, y podría terciar también la cuestión de Alan Cruz, que tal vez no estaba en noviembre particularmente, pero es un futbolista que podría haber estado perfectamente integrando esta lista, pensando en las características. Sí, ahí el punto es Jefferson Brenes, porque es un volante de contención de marca, entendiendo que va a utilizar 2 o 1 y un mixto, y en esa posibilidad lo de Acuña podría ser parte, sobre todo que ya había sido considerado por Vivas. De Jelsin yo tengo que decir, Jelsin tiene muchos problemas físicos, muchos problemas físicos en los últimos años. Es un jugador que se te lesiona demasiado continuo y que por eso Jelsin yo creo que va quedando fuera del radar de selección. De Jewison, que está lesionado también. Y el otro de Carlos Mora. ¿Por qué me arrugaste la cara con Carlos Mora? No, porque quería meter la cuchara de que vos decías sí. En noviembre estuvo. ¿Cuánto jugó Carlos Mora en esa serie? 0 minutos. Con lo cual, es una convocatoria que... ¿Por qué Carlos Mora no le gusta? ¿No le gusta o tiene otros que son mejor que él? A ver. Pero ¿será mejor Álvaro Zamora? ¿Será mejor Joel Campbell que Carlos Mora? Y podemos empezar... Recordemos, Pero recordemos, no han notado sé, que no le dan pelota. Es una hipótesis. A Carlos Mora no le dan pelota en ¿Se acuerdan selección? que para la convocatoria de noviembre, Carlos Mora creo que tiene que pedir un permiso por el nacimiento de su hija? No sé si al final se lo dan o no, pero de hecho hay unas declaraciones de él que menciona ese tema. No sé si habrá algo de eso de por medio, habrá que que le hayan consultarle. cobrado eso, que le hayan cobrado Habría eso. que preguntarle al técnico de la selección nacional. No creo que lo diga, pero podría ser, no sé, quizás. Sí, Porque más allá de eso, por características técnicas, por lo que puede dar un jugador como él, yo creo que si está por encima del nivel. Entiendo que Joel Campbell eso es por un tema de liderazgo, de jerarquía, la trayectoria que tiene en selección nacional, pero si comparamos niveles, o por ejemplo con Álvaro Zamora, yo sí diría que Carlos Mora tiene un espacio en selección. Sí, hay futbolistas que les cuesta mucho. A Carlos Mora le ha costado mucho la selección. Mucho la selección, a pesar de que ha tenido torneos muy buenos con la liga. El colectivo por rato no lo ha acuerpado, pero sí es un futbolista que ha tenido torneos muy buenos y aún así le ha costado la consolidación en la selección. ¿Saben a quién se me parece? ¿Se acuerdan cuando Adrián Alonso Martínez estaba pasando un gran momento en la liga? Adrián Alonso Martínez desgraciadamente se perdió en el contexto de la MLS, futbolísticamente hablando, pero Adrián Alonso Martínez en su momento top en la liga
la selección le costó un mundo. Sí. Y nunca le llegó a la selección. Es que puede ser por la ponderación del entrenador respecto de que haya futbolistas que para él estén mejor que Carlos Mora, puede ser por una cuestión de gusto y estilo, que también es válido. Creo que en Carlos Mora tal vez se circunscribe la mayor polémica, por decirlo de alguna manera, que para mí no es tal, sino donde podemos empezar a tratar de dilucidar por qué no está cuando podría estar. ¿Quién lo sacó? ¿Zamora y Lassiter? Para mí Zamora no. Zamora no, porque de hecho en la fecha FIFA de octubre, la Sub-23 con Viva jugó por dentro. En Grecia juega muchas veces de segundo punta por el sector interno. No es contemplado para mí como un extremo. Tiene que ver más con Lassiter. Tal vez si lo vemos en la siguiente pantalla lo podemos corroborar, pero está Lassiter, Kenneth Vargas, lo de Joel Campbell, lo de Warren Madrigal, que en el partido con El Salvador jugó por fuera. También hay que recordar que no es siempre lo que sucede en los clubes, lo que pasa en la selección y cómo lo contemplan los entrenadores. Entonces me parece que por ahí pueden dar. ¿Que podría haber estado Carlos Mora? Sí, repito, sí. ¿Por quién lo sacamos? Yo eso no lo tengo tan claro. Y ahí tenés el límite de los números. Lassiter. Pero Lassiter es del agrado del entrenador. No, me refiero. Okay, que si fue Lassiter, Monte, que si fue Lassiter el que le saca el campo a Mora. Es estrictamente futbolístico esto, porque Lassiter en el Monreal juega 3-4-3. 5-4-1 si querés en el retroceso. Tiene similitudes y semejanzas con el pensamiento táctico de lo que va a plantear Gustavo Alfaro, o al menos es lo que hizo contra El Salvador y lo que dijo que él estaba pensando de solidez defensiva, no prescindir de los extremos, es 5-2-3, 5-4-1. Lassiter ese partido lo juega, lo hace por izquierda, lo hace bien, cumple con ciertos cánones de lo que le pide el entrenador y habitualmente lo hace fecha tras fecha en la MLS. Además de esto, él lo hace como lateral volante por izquierda, con lo cual, si la línea de 5 tiene que tener características más ofensivas, Lassiter en lugar de jugar de extremo, puede jugar de lateral volante. ¿Cuántas veces nosotros no hemos criticado de este espacio cuando a Carlos Mora lo ponen de lateral volante? Entonces ahora no lo pidamos para la selección de lateral volante. A veces hay que entender sistemas, propuestas y las características de los futbolistas, cómo se adosan a eso. No tiene solamente que ver con que si Carlos Mora es un gran gambeteador y es productivo en el área rival. Eso es un balance y me parece que es destacado. A mí Carlos Mora me gusta como futbolista, pero trato de interpretar por qué su exclusión, que podría estar sin lugar a dudas. Pero no hay mucho más que eso. Y hablando de este tema de Carlos Mora, es interesante lo que mencionaba Don Monte de su no paso por selección, porque incluso, como decía Tomás, no fue tomado en cuenta para los últimos partidos que estuvo en convocatoria. Entonces, a partir de ahí, todo esto termina pesando también en convertirse en legionario, porque para nadie es un secreto que el hecho de que un jugador tenga minutos en selección nacional es parte de esa hoja de vida que tiene un jugador al momento de presentarla a otro equipo para convertirse en legionario. Y estamos hablando que uno de los mejores jugadores que hemos dicho en campeonato local no está en lista de selección nacional. Entonces, sí deja muchas dudas eso. Estos son los puntas. Bueno, se mete a Jimmy acá, ¿verdad? Jimmy es prácticamente un extremo. Es más, Warren podría ser un extremo, que Saprissa también juega como punta. Kenneth podría ser un extremo, igualmente puede jugar de punta. Y puntas posicionales, Contreras y Ugalde. Si lleva 2 en la lista, todo parece pensar que va a jugar con 1. Si no, llevaría más. Salvo que juegue con 2 por dentro y por 2 por fuera y cambie totalmente el sistema y pasa a jugar 4-4-2. Lo vería. O sea, yo creo que la lista también nos da señales de por dónde puede ir el planteamiento. Y a partir del planteamiento podemos pensar el porqué de los nombres. Es como que se retroalimenta una cuestión con la otra. A veces hay como un deseo fervoroso de meter jugadores que después cuando lo querés materializar en el pensamiento de un equipo, de los cambios, de los diferentes momentos y situaciones que se dan en un juego, no calzan. Entonces también eso es importantísimo. El nombre por nombre, las características, acorde al sistema que está pensando el entrenador. Para mí hay un saldo que es sumamente notorio, que es el promedio de edad. 25 años y medio en los 23 futbolistas. Hay una baja. Y me parece que esa baja apunta a meter, al menos en el promedio, al equipo en esa franja etaria del futbolista que es tan fundamental, entre los 23 años y los 29. Hemos tenido selecciones donde había como un bache, jugadores muy grandes y jugadores muy jóvenes. Y al menos desde el promedio se junta en esa curva, 25 años y medio, donde encuentra la capacidad física del futbolista con cierto grado de experiencia por la cantidad de partidos que acumuló y también con esa vitalidad necesaria para poder desarrollarse en el primer nivel competitivo. Me parece que también ahí hay una decisión del entrenador. Y Keylor que te sube el promedio, si no aún bajaría más. Sí, de hecho, está revisando aquí la convocatoria. Esto porque quiero hacer como un hilo entre lo que se ha venido convocando de parte de Claudio Vivas en septiembre,
lo que convocó Gustavo Alfaro. Recuerden que Costa Rica pierde una fecha FIFA en aquellos sub-23 contra Colombia, y hilarlo también con lo que convocó Gustavo Alfaro para noviembre. Y de hecho, viera que sí estoy encontrando cierta similitud. Hay un patrón. A ver, sí estoy encontrando una selección base desde septiembre. Que sean jugadores imprescindibles, no. Pero percibo un intento de base. ¿A qué voy? ¿Cuáles fueron los porteros que llamó Claudio Vivas en septiembre? Llamó a Keylor, llamó a Chamorro y llamó a Sequeira. Los mismos. En la defensa, convocó a Cascante, está Cascante. Convocó a Barahona, no está Barahona. Convocó a Calvo, está Calvo. Convocó a Valverde, no está Valverde. Convocó a Haxel, está Haxel Quiroz. Convocó a Ian Lauren, se quedó. Ahí es donde sufre más cambios, creo, en defensa. A Ronald Matarrita se quedó. A Elian Quesada, que se había lesionado. Lo habían convocado para esa gira y se lesionó. Y a Juan Pablo Vargas, que está. En la media había llamado a David Guzmán, que no está. Perdón, Monte, que es curioso porque David Guzmán se estuvo en el microciclo que hizo Gustavo Alfaro, en ese microciclo de un día, sí estuvo convocado. Estaba junto a Jefferson Brenes y le termina ganando la partida, por decirlo así. Sí, estaba Abraham, a Christopher Núñez lo dejaron botado de selección. Sí, pero no estaba ni en los 60 Christopher Núñez. No. Sebastián Acuña, igual, se ha quedado. Joel Campbell, Brandon Aguilera, que se mantienen. Digamos que hay una selección cambiada, pero sí como con una estructura, una columna vertebral. Y arriba estaba Jimmy, Kenneth Vargas, que está, Jewison, que queda fuera por lesión, Randa Leal, que está lesionado, Manfred Ugalde y Anthony Contreras. Y bueno, es que, Por a ahí. ver, ¿sabes dónde tiene razón de ser, Monte? En que se supone que Claudio Vivas fue el que eligió al entrenador, y por ende hay ciertos vasos comunicantes en la concepción futbolística del que lo elige con el que es elegido. Y a partir de ahí hay un proyecto de selección incipiente, porque todavía son bríos o brotes que tienen que germinar, donde se tratan de dar la mano la cuestión de la dirección deportiva de la selección con el entrenador de la mayor. Y entonces sí vamos a encontrar patrones. Y estás hablando de los nombres. Seguramente, si hacemos doble clic en las características, encontremos aún más semejanzas, porque se prescinde de Jimmy Marín, pero puede haber cierta cuestión homóloga entre las características versátiles de Warren Madrigal o de Lassiter. Entonces decir, los extremos están buscando extremos veloces, propositivos, desequilibrantes en uno contra uno. Hay una línea. Vamos a tener una nota en estos días. ¿Qué equipos más bajitos estamos produciendo? Dejamos de tener, de hecho, Costa Rica no tiene un 9 potente hace mucho rato. Es más, el famoso pleito con Justin Daly, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? No, estaba Myron George en la lista de 60, ¿Sí? Porque no había. ¿Se acuerdan? El famoso pleito con Justin Daly después del partido contra El Salvador, que lo pusieran. No aparece. Porque hay una necesidad de tener otra característica de punta. Costa Rica no tiene un punta grande físicamente dotado para pelear o incluso para jugarle directo. Qué duro. Para colgarle una bola. O sea, un punta en Costa Rica para colgarle una bola al área, ¿no? Y no solo eso, es también que tenga cuota importante a nivel goleadora, porque no solamente es que sea un jugador espigado, sino que tenga también definición. Eso habla también de que el juego de Costa Rica va a ser muy por abajo, de que ahí es donde tiene que ganar los duelos también ante los jugadores hondureños, que tienen muy buen físico también, entonces creo que son características importantes. Y ahora lo que ustedes mencionaban, por ejemplo, de las similitudes entre Claudio Vivas y Gustavo Alfaro, también Gustavo Alfaro poniendo sus ingredientes, si se puede decir así, en cuanto a sistema, porque eso sí cambió en comparación con Claudio Vivas, que le gustaba la línea de 4. Gustavo Alfaro dijo, no, en Costa Rica no se puede jugar con esa línea. Entonces ahí vemos una convocatoria donde aparentemente, por los nombres que también da, va a utilizar línea de 5. El técnico dijo después del partido contra El Salvador, o prácticamente infirió, que somos un equipo diseñado para jugar con 3 centrales. Sí. Puede ser una línea de 5 metidita o puede ser barra 5. O puede ser con laterales profundos, que es lo que planteabas con la posibilidad de Lassiter. Ahora, si sale con línea 4 contra Honduras, ahí yo digo, bueno, ahí, entonces... Sí, es que, a ver, y acá voy a hacer una cuestión casi que conclusiva, no para cerrar el tema, pero como para cerrar algunas ideas. Ya vamos a ver un 11 que nos prepararon. ¿Sabés cuál es el tema? Que no tenemos claro todavía a qué y cómo jugamos.
En realidad hay una parte especulativa, una parte de diferencia, una parte de tomar la muestra de lo que fueron los partidos con Panamá, que quedaron bastante lejos en el tiempo y sobre todo en las sensaciones. Lo que pasó con El Salvador, con todas las condicionantes de ser fuera de fecha FIFA, contra una selección de El Salvador que también tenía la misma situación, que tal vez fueron ribetes, pero no totalidades de lo que puede pensar Alfaro de cara al partido con Honduras. Todo eso, lo que está flotando en el aire es que todavía no hay claridad respecto de aquella cómo jugamos. Porque obviamente para conversar está la cuestión de los nombres, que es lo más caliente, cómo se anida un poco con el sistema. Pero si empezamos a abrir otras pestañas de lo que es el juego, ¿dónde va a presionar Costa Rica? ¿Juego elaborado, juego directo? ¿Juego por las bandas o juego por adentro? ¿En algún momento va a aparecer un creativo jugando como el que distribuye el fútbol o se lo va a prescindir definitivamente? Vamos a intentar generar, no sé, algún tipo de pelota quieta en particular, digo, como para hablar de diferentes fases del juego que tampoco están saldadas. Sí. El sistema es un tema, pero después hay muchas otras cosas que tampoco sabemos con claridad qué va a hacer Costa Rica. Puso José Ramírez a Alexander Vargas, ¿se acuerdan? El ex técnico de Guadalupe. El dentista. Ajá, correcto, El odontólogo, sí. el odontólogo Alexander Vargas. Y le dijo, Alexander, ármese un 11 con esto que salió hoy. Vea lo que salió. ¿Qué puso Alexander Vamos a ver quién Vargas? comparte esto. Alexander Vargas armó con Navas, con Faerron, con Cascante y con Juan Pablo. Armó con Haxel por derecha y Francisco Calvo por la izquierda. Pues, Armó con Galo y con Brandon. Con Campbell y con Kenneth. Y con Manfred Ugalde. ¿Por qué estás arrugando la cara, Tomás? Es que arrugar la cara de manera muy no recurrente. en arrugué el la noticiario cara. últimamente. No, ¿por qué? Ah, No me quiero pelear con Alexander Vargas, que además no tiene posibilidad de réplica. Sí. Pero tomemos este equipo como para conversar las partes futbolísticas, no contra él directamente. Me parece que lo de Calvo como lateral en línea de 5, o sea, lo entiendo como lateral en línea de 4, que tal vez es para tapar el sector, pero en línea de 5 me parece hiper defensivo. ¿Usted sabe que- Aparte usted- porque convocó jugadores naturales en esa Sí, posición. Ustedes saben que una vez le dije a un amigo, una vez le dije a un amigo por allá del 2017, y le digo, Óscar Ramírez va a arrancar el Mundial contra Serbia con Francisco Calvo como lateral derecho. ¿Dónde jugó Francisco Calvo contra Serbia? De lateral izquierdo. Sí, estoy totalmente No, de las acuerdo. características que lo puede Características hacer, sí. distintas. Características distintas. Que sí, yo discrepo. Me parece que lo de José Mora está un poquito más claro por eso. Pero además Josep Mora, pese a ser lateral de oficio, no es un lateral que al estilo brasilero que crece en ataque, se pasa, se transforma en extremo constantemente, arranca de lateral y termina como ofensivo, carril interno, carril externo, la interpretación del juego Él te asociado. cumple. Él cumple en el sector y escala con criterio pocas veces y buenos centros. ¿Por qué no ponerlo en su puesto natural? Porque de vuelta, no es que te va a generar un espacio a las espaldas como tal vez puede ser Silásiter, que tiene una tendencia a ser extremo y por ende va a soltarse en ataque. Entonces lo de Calvo ahí me parece innecesario, teniendo a Mora en la lista. Y lo que te después- puede aportar también, perdón, Dale. Tomás, en esa zona defensiva, un jugador como Francisco Calvo también. O sea, creo que es muchísimo más útil también en esa línea de tres. Voy a jugar de abogado del diablo, ¿les parece? Dale. Ok, por la derecha, ¿qué les parece si les cambio a Haxel por Gerald Taylor? Yo sí. ¿Sabes Sí. por qué compro? A mí Quirós. No, sí, también. Sí. De hecho, los que yo tenía anotados eran Taylor y Mora, como los laterales, por el costado izquierdo y de derecho. Te digo por qué. Ajá. Te voy con la argumentación, porque para mí Quirós es un gran jugador, de hecho tiene esa posibilidad de jugar en los dos lados, pero en el último mes creo que Taylor tiene un mejor presente que Quirós. Taylor hizo 2 goles y 2 asistencias, digo, con el compendio estadístico rápido, tiene muchas más cuestiones, pero tiene 2 goles, 2 asistencias y para mí... Una muy buena serie contra Filadelfia, por Muy buena, cierto. en un nivel alto. También en el Campeonato Nacional viene siendo punto importante en un Saprissa que es titubeante. Y Haxel Quirós ha sido correcto, pero en el último mes, en esa foto, en ese frame más cortito, me quedo con Taylor. Ustedes Igual saben- puede jugar uno u otro. Ustedes saben que a mí Taylor me ha sorprendido este último mes como lateral derecho porque yo siempre he dicho que a mí Taylor no me gustaba como lateral derecho. Me parece que tenía muchos problemas a la hora de ganar línea de fondo. Pero metió asistencia. Contra Claro. Liberia no escaló en línea de fondo a lo, Claro, a lo Cafú. me ha sorprendido el último mes porque a mí Taylor siempre me gustó como defensa central. Honestamente les digo, siempre me gustó como un defensa central. Pero el muchacho sacó las uñas en el último mes y ha hecho un buen arranque de torneo. Vamos a ver, ¿qué les parece si en lugar de Galo les ofrezco Yo te ofrezco 3. a Jefferson Brenes? ¿Por Galo? ¿A quién me va a ofrecer? Te ofrezco ¿Qué en oferta lugar... es esa? Sí. No, yo sí te ofrezco a Galo, Brenes y Elías, o Galo, Bran y Elías. Para.
No. El acompañante No, de Galo es el que está en discusión. A ver, Galo, ¿qué ¿qué oferta es esa? Les estoy ofreciendo no me saque porque la plata. yo creo que estamos claros de que Orlando Galo va a ser titular. ¿Cierto? Claro. Y esa es la oportunidad, está en su mejor momento. Creo que Orlando Galo, luego de toda esa situación que pasó, hemos visto las características que tiene, no solamente a nivel defensivo, sino también con buen remate, las asistencias que ha dado, que me parece un valor también bastante importante para un jugador en un puesto donde hoy veíamos un jugador también que se retira y que dice adiós, donde no está convocado, por ejemplo, también un Yeltsin Tejeda, y es Orlando Galo en el encargado de llevar esa estafeta en esa zona. Sí, y lo de Brandon. Sí, ahí Brandon, yo no lo pongo a Brandon. les puedo ofertar por Elías ¿Sí? No, y pare contar. Brandon. no. ¿Es Bram o Brenes? ¿Puedo explicar por qué? O sea, jugar Pero- con doble 5. Sí, ¿sabes por qué? Porque si vos jugás con Aguilera ahí, los casos testigos recientes que son contra Colombia la sub-23 y contra Panamá en el partido de ida, Brandon Aguilera cuando está más tiempo cerca del contención y menos tiempo cerca al área rival, no muestra su mejor versión. El primer gol de Panamá de tiro libre, ¿quién provoca la falta? Brandon Aguilera. Por llegar tarde, torpe a la marca, porque no es su hábitat natural. En Bristol Rovers, ¿dónde lo vimos cómodo y haciendo gol el primer partido? Casi que como creativo volcado a la izquierda y rematando en media distancia. Otro ejemplo, contra la sub-23 de Colombia. ¿Se acuerdan la patada que pegó Aguilera? Una patada criminal que en un partido oficial es roja. Con VAR es recontra roja. ¿Por qué? Porque lo ponen a hacer situaciones que van a contramano de sus cualidades. Él es lanzar, tocar, asociarse, buena pegada de media larga distancia. No es tirarse a barrer, no es meterse en el bloque, no es luchar al lado de Galo. Vos lo ves a la par de Galo con dientes apretados, corriendo, metiendo, entrando, saliendo. No es esa la faceta de él. Si vos me decís que pones un diseño de 3 volantes, ahí sí puede calzar lo de Aguilera, incluso lo de Elías Aguilar, que para mí es un jugador excelso. Pero ponerlo al lado de Galo, a correr ese espacio que nosotros vemos ahí a los costados, es realmente irrisorio porque atenta contra las cualidades del futbolista y además exponen sus debilidades. De Galo y Aguilera para adelante, estamos check. No, yo no. ¿Por qué no? Pongo a Vargas por derecha y a Lassiter por izquierda. Te tiene cautivado Lassiter. No, interpreto lo que tiene también el entrenador. O sea, al entrenador le gusta. ¿Qué pasa, Tomás Fonseca, Irene Chinchilla, si yo les ofrezco jugar con laterales más profundos y, utilizar un tercer volante y 2 puntas? 5-3-2. Correcto. A mí me gusta. Te puedo jugar, digamos, te puedo ofrecer a Galo X, Jefferson, a Galo Galo, Bram, Malías. X, Bran con Galo, Brenes, Elías. Brandon ¿Sí? y 2 puntas. ¿Sí? ¿Qué 2 Manfred. puntas? Depende. De cuáles son las características Es de los futbolistas adelante. esa es una muy buena discusión también porque, por ejemplo, Kenneth Vargas anda en un muy buen momento. Entonces podría aportar mucho también en selección nacional, pero a la vez tiene características un poco similares a lo que puede aportar Manfred Ugalde. Entonces ahí pensaríamos, es mejor un Anthony Contreras, por ejemplo, que es un poco más espigado y tiene más ese perfil de 9 ¿Vos nominal. a quién ponés adelante? O sea, doble 9 jugarían con Contreras y con Ugalde y omitís el presente Kenneth Vargas. Es que es o esa, jugás esa es la con un cosa. 9 Yo creo y que Kenneth Vargas es flotando que, por el frente de ataque. Saben, les voy a decir una cosa. Yo inclusive corto el presente de Kenneth Vargas y les digo, Kenneth Vargas, en esos partidos de sub-23 contra Colombia te jugó muy bien. O sea, Kenneth incluso en Centroamericanos y el Caribe jugó muy bien. O sea, lo de Kenneth no es decir simple y sencillamente reviso las estadísticas y son 7 goles en el... O sea, Kenneth viene jugando bien hace rato. Y ha crecido mucho en su juego, Kenneth- ha tenido mucha evolución. Kenneth fue la figura en los Juegos Centroamericanos, en Hace El 7, Salvador. 8 meses que viene destacando y Viene, mucho. viene jugando muy bien hace rato. Yo le saco provecho al juego que No, por eso. Entonces, Kenneth Vargas, por ejemplo, pensándolo así, no tengo una pizarrita, pero pienso en un 9 que sería Ugalde y Kenneth Vargas moviéndose libre a los espacios por el frente de ataque, si tiene que retroceder y asociarse o si tiene que picar a los cuadrantes a espalda de los laterales de Honduras y un enganche que los abastezca. Puede ser. Lo que pasa, y yo lo pensaba cuando armaba también en mi cabeza el equipo, que a mí me gustaría esa propuesta que ustedes dicen. Lo que creo es que el entrenador no.
porque el entrenador expresó que la línea de 5 para apostar a la solidez y que no le conviertan goles era una de las ideas o los indicios tácticos que él expresaba, y de hecho contra El Salvador lo hizo. Después dijo, no quiero prescindir de los extremos porque son los futbolistas donde más variantes y mejor calidad tenemos. Ok, extremos y línea de 5 es una cuestión numérica, te quedan solo 2 volantes. Entonces, tal vez desde la decisión futbolística que estamos conversando, sí aplica tal vez poner un 10, 3 volantes y 2 puntas. Pero cuando nos retrotraemos a lo que dijo e hizo Gustavo Alfaro en el antecedente de hace un mes, los indicativos no van por ese lado. Es omitir el